Iglesia Cristiana Don Matías. Recuerda encontrarnos en Facebook, Iglesia Cristiana Don Matías, y en YouTube, Iglesia Cristiana Don Matías. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook, como Iglesia Cristiana Don Matías. Queremos bendecir el municipio de Don Matías y todo lo que está en su entorno. Queremos que usted sea parte de esta familia cristiana que crece y que está extendiéndose en este territorio en el que Dios nos ha establecido. Y queremos que usted sea parte de esta iglesia, que usted sea parte de esta familia, que usted sea parte de la verdad, que usted sea parte de un conocimiento real, verdadero, eficaz, que cambia nuestras vidas. Y yo quiero compartir pequeños mensajes a través de la internet, a través de las redes sociales, y quiero que usted pueda compartir con otras personas estos mensajes que son muy edificantes. Surgen muchas preguntas a través de los años, del tiempo, de muchas generaciones. Preguntas acerca de dónde venimos, de por qué estamos en la tierra, de qué vamos a hacer después de que venga la muerte al ser humano. Todas esas preguntas, todas esas respuestas están en la Biblia. El detalle es que muchas personas no se toman la tarea de leer, de investigar, de mirar qué es lo que Dios ha establecido en su Biblia, quién es Dios, qué hace Dios, qué capacidades tiene y todo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que les invito en este tiempo para que leamos la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 27. Dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo primero que podemos ver en este texto es muy sencillo, y es comprender que Dios es el creador. Dios nos formó. No fue que estalló un Big Bang, no fue que venimos producto de la evolución del mono. No, venimos porque Dios nos creó, porque Él nos hizo a su imagen, porque aquí hay un texto muy especial, dice a su imagen. ¿Cuál es esa imagen? ¿Y a qué se refiere Dios con esa imagen que es semejante a Dios? Cada uno de nosotros como seres humanos tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Este es el cuerpo que tenemos. El alma y el espíritu es una parte especial, preciosa, donde se mueven nuestros sentimientos, donde se mueve nuestra mente, donde se mueve nuestra conciencia, nuestra subconsciente, nuestra voluntad. Y eso está ubicada en esta parte de nuestro cuerpo. Aquí en nuestro cerebro está nuestro espíritu, está la mente, los pensamientos, y es a través de nuestra mente, de nuestro espíritu, por donde Dios se comunica con nosotros como seres humanos. Dios nos habla a través de su palabra, y es nuestra mente, es nuestro espíritu que empieza a recibir la información y a tener la comunión con Dios, donde podemos entender, donde podemos hablar, donde podemos meditar. Dios quiere hablar a través de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra mente. Dios quiere enseñarnos y quiere hablarnos con profundidad de todos los propósitos que Él ha creado y diseñado para nosotros. Pero es allí donde yo tengo que empezar a conocer esa parte de mi alma, de mi cuerpo, que se comunica con Dios, que se relaciona con Dios, y que es allí donde yo encuentro esa imagen. Dios es un espíritu, a Dios no lo podemos ver, pero Dios tiene toda la capacidad del mundo, del universo, para hacer todo lo que Él quiere. Y Dios quiere que nosotros hagamos todas aquellas cosas buenas, todas aquellas cosas hermosas, maravillosas, que el ser humano, al vivirlas, al practicarlas, refleja esa imagen, refleja ese comportamiento, ese amor, esa nobleza, esa amistad, esa paz, esa fe, esa imagen espiritual con la que Dios nos formó. Él quiere que nosotros podamos transmitirla, que podamos reflejarla en esta sociedad, porque estamos en una sociedad donde la gente está mostrando una imagen, pero no esa imagen que viene de Dios, sino una imagen diabólica, una imagen llena de maldad, de odio, de envidia, de resentimientos. Es allí donde tenemos que empezar a meditar y volver al principio y comprender que Dios nos creó, pero nos creó para que hiciéramos lo bueno, para que lo imitáramos en todo aquello hermoso. Qué triste ver cómo la sociedad se corrompe, se destruye, cómo la sociedad demuestra cada día lo lejano que está a la imagen de ese creador, de ese diseñador precioso y perfecto.
Qué lindo que podamos meditar en este tiempo y decir, es verdad, ¿cuál es la imagen que yo estoy mostrando en mi colegio, en mi universidad, en mi empresa, en el pueblo? ¿Qué imagen estoy mostrando? ¿Qué imagen tiene la gente de usted? Dios quiere que nosotros tengamos esa imagen de Él buena. Mire, yo a veces me pongo a mirar los niños y yo descubro que Dios hace los niños buenos. Desde el vientre un niño viene creciendo y viene desarrollando una imagen, y esa imagen se va mostrando a través del tiempo y de los años. Pero ¿quién iba a pensar que Osama Bin Laden iba a ser un terrorista cuando estaba en el vientre de su madre? Y cuando era pequeño nadie se imaginó que iba a ser un terrorista. Entonces es allí donde podemos descubrir que el hombre a través de los años corrompe lo bueno, corrompe la imagen, corrompe todo aquello lindo y precioso que Dios ha hecho. Cualquier bebé que usted pueda tomar en sus brazos, al mirarlo, uno mira es algo bueno, que transmite alegría, que transmite felicidad. Pero cuando crecen con los años, terminan alejándose del verdadero Dios, de la imagen buena que Dios ha puesto en nuestros corazones. Mi reflexión es muy sencilla: volvamos a la imagen de Dios, volvamos al Creador que nos hizo y nos conoce. Un abrazo para todos en gran manera. Iglesia Cristiana Don Matías. Recuerda encontrarnos en Facebook, Iglesia Cristiana Don Matías, y en YouTube, Iglesia Cristiana Don Matías.